en el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde, hermano, ¿verdad?, que usted puede hacer su pregunta. Vamos a estar tratando el tema un corazón conforme al corazón de Dios. La iglesia necesita entender esto. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Cristina. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristina, te amamos, te extrañábamos a Natalia. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero todo en el tiempo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Aleluya, qué bueno es el Señor. Póngase de pie, extienda su mano sobre este matrimonio. Vamos a orar en esta mañana. Saque lo mejor de usted para bendecir a nuestros hermanos en este día, ¿verdad? Que el Señor derrame de su gracia, de su favor y de su misericordia sobre ellos. Padre, continuamos delante de tu santa y bendita presencia, Señor, y te queremos dar gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, porque inmerecedores somos de tanta misericordia, pero tú no te cansas, Señor. Esos son unos de tus atributos eternos. No te cansas, Señor, de esperar, de cambiar, Dios, toda situación en nuestras vidas. Ahora traemos delante de ti, Señor, a este matrimonio, el matrimonio Cabrera, mi Dios, nuestro hermano Mauri, nuestra hermana Emily. Señor, derrama tu unción sobre ellos. Derrama, Señor, tu palabra sobre ellos. Úsalos en esta mañana, Señor, como un canal de bendición a la iglesia y al pueblo que va a ver en esta mañana esta palabra. Necesitamos entender cómo tener un corazón, Dios, justo, que te agrade a ti, porque el tiempo se está acortando, mi Señor. Padre, nosotros lo ponemos en tus manos, que esta palabra no caiga en el vacío, sino en tierra fértil. Reprendemos, Dios, los paros que quieran tomar la semilla en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos cada corazón que reciba esta palabra, Señor, y que dará fruto al 100%. Padre, bendice la vida de Amaury y de Emily. Bendice a sus hijos, bendice sus planes. Bendice, Señor, con toda bendición celestial, Padre, su entrada y su salida. Que no falte la harina ni el aceite. Que rebose el mosto, Dios, en la vida de ellos. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros hermanos con nosotros, bendito Dios. Recuerden, hermanos, que pueden hacer su pregunta al 929-3520. Dios me le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga a mis hermanos, cada uno de ustedes. El Señor bendiga a nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook. Que bendiga su vida, que bendiga la vida de los amigos que también nos ven a través de Facebook. Que bendiga su vida siempre. Que bendiga la vida de aquellos que todavía, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo vayan viendo este servicio. El Señor bendiga su vida grandemente. Le damos la bienvenida a el programa Reforma y Avivamiento de la Iglesia El Arca del Pacto de Dios. Bienvenido, y esperamos que esta, ¿verdad?, palabra de Dios que vamos a compartir con cada uno de ustedes sea de edificación para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por un día más, porque por su misericordia hoy todos estamos aquí, ¿verdad que sí? Amén. Le damos la gloria y la honra siempre al que vive y reina por los siglos de los siglos. Le saludamos, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos presentes, y a los que nos miran y a los que no están con nosotros. Dios le bendiga grandemente, y esperamos, ¿verdad?, que este sea un tiempo de edificación para nosotros y para todos, y que sea siempre para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Y en el anterior programa hablábamos de
hablar un poco de David y hablábamos con el tema, ¿verdad?, de hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y en verdad que porque esta palabra llamaba mucho la atención de mi vida, porque haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en el programa pasado, ¿verdad?, conocimos que, como dice la palabra en el segundo libro de Samuel 7:8, que le declara a David que él lo cogió de la parte de atrás del redil de las ovejas. O sea que vimos que la situación de David no era que él era el gran hombre, sino que el Señor lo miró desde allá atrás donde estaba y de allí lo escogió. Vimos también que Dios dice en el segundo libro de Reyes 19:34 que él la ciudad la iba a amparar por amor a él y por amor a su siervo David. Entonces veíamos allí cómo cada vez que el Señor hablaba de David, de cómo él se dirigía hacia él. También dice la palabra de Dios que vimos en el programa pasado, en primer libro de Reyes 11:32, que cuando Salomón, el rey Salomón, hijo de David, se desvió de los mandamientos de Jehová, y esto causó de que viniera, ¿verdad?, una división de las dos tribus. Y mira, yo te voy a dejar esta, porque por amor a David. O sea, entonces vemos de cómo tantas cosas Dios hizo, y Dios fue compasivo por el amor que él tenía a David. Entonces también nosotros vemos que igual cuando el rey Ezequías, también el Señor le dijo que iba a morir, y también él le dice, bueno, le voy a dar 15 años más de vida, se lo voy a dar. ¿Por qué? Por amor también a David, su siervo. Entonces yo mirando todas estas cosas, y yo digo, wow, pero verdaderamente que hay un beneficio grande cuando el Señor puede mirarnos y decirnos, wow, este hijo mío, esta hija mía es conforme a mi corazón. Porque miren cuántas cosas no solamente se benefició David, sino que se beneficiaron sus hijos, se benefició el pueblo, se beneficiaron otros reyes, solamente porque por la actitud de David ante Dios, por cómo David era delante de Dios. Y también vimos una característica, vimos, ¿verdad?, que en David practicaba la misericordia, ¿verdad? Lo vimos ahí en el segundo libro de Samuel, en el 9, de cuando él recibe a Mefibosé, que era descendencia de Saúl. También vimos que no deseaba el mal a aquellos también de su pueblo, cuando también él no atentó contra la vida de Saúl, aunque este realmente lo perseguía. Vimos que él no desgastó su fuerza persiguiendo tampoco a los que le perseguían. Vimos también que él no se alegró tampoco nunca de la desgracia de los demás, sino que se conmovía del dolor de los demás. Entonces, analizando y viendo todas estas cosas, yo digo, wow, es importante de que nosotros realmente conozcamos, ¿verdad?, qué pasaba con David, cuál fue la actitud de David que hizo que él fuera un hombre, que Dios declarara, este es un hombre conforme al corazón mío. Que Dios declarara esta palabra delante de David. Entonces, ahí es que comenzamos a ver por qué el Señor dijo esto de David, ¿verdad? ¿Por qué el Señor refirió esta palabra? ¿Por qué, verdad? Yo le preguntaría, ¿verdad?, a cualquiera de ustedes, ¿por qué usted cree que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué usted cree que fue David que Dios dijo, este hombre es conforme a mi corazón? ¿Por qué usted cree eso? Si alguno me lo podría decir. Había muchos que no creían en David porque él no era bueno ante los ojos de ellos, pero Dios le daba a él cosas que hiciera porque Dios lo conocía en el corazón. Gloria a Dios Dios. decía que lo que él quería
que estuviera bien fuera el corazón, no lo de afuera. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y mi hermana? A pesar de todos los errores, ¿verdad?, que David cometía, que era pecado delante de Jehová, pero él tenía una característica especial en su corazón, y es que él permitía que Jehová obrara en él. Amén. A pesar de sus debilidades, era un corazón, que se podría decir un corazón de carne, ¿verdad?, no de piedra, No de piedra. en el cual el Señor podía obrar, aún en medio de toda esa debilidad. Él podía moldear la vida de él por la condición de su corazón, a pesar de ser pecador. Gloria a Dios. Y ahí, mis hermanos, en esa respuesta es que está el secreto, porque conforme que se adapta, que se deja moldear, que deja trabajar, que no importa lo que diga, lo que decía, lo que puedan decir de David, sino lo que el Señor hablaba de él. Y como tocaba también la hermana Francis, de que él estaba puesto para hacer lo que Dios quería. Mire que cuando yo, ¿verdad?, buscando y estudiando y esto, que a veces nosotros le pegamos a David, ¿verdad?, tantas cosas que hizo. Pero cuando usted mire la palabra, la Biblia registra que David cometió 3 pecados, que registra en la palabra, en 40 años de ministerio. O sea, no era tampoco, como a veces uno cree, que David andaba de pecado en pecado. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. David tuvo el fallo, ¿verdad?, que tuvo con la mujer de Urías. Luego, entonces, para tratar de encomendar, de tapar eso, entonces quiso que pusieran a Urías al frente de la batalla para que entonces lo mataran. Pero era como que no era él. No, ponlo ahí adelante. Ay, no, lo pusieron adelante y lo mataron. Cuando a veces quieren, ¿verdad?, uno quiere hacer algo como que no es mi culpa, pero hay un doble sentido. Y el tercer pecado que registra la palabra, ¿verdad?, fue que censó al pueblo, ¿verdad? Y esto despertó, ¿verdad?, la ira del Señor, y hubo una gran mortandad. Pero, mis hermanos, si nosotros cuando pensamos y uno dice, bueno, no queda, a veces uno piensa que David vivía en el piso pecando y peca. En estos 40 años, lo que registra la palabra, pecado por el cual fue corregido ahí, fueron esos 3. Y los 2 primeros fueron ahí cuando comenzó prácticamente su ministerio, cuando comenzó a reinar la paz. Pero luego que David le cogió el piso a las cosas como eran por ahí, David se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios. Y David no buscó lo suyo, David buscó lo de Dios. David se preocupaba por las cosas del Señor. David se preocupaba por hacer la voluntad de Dios. Y el texto bíblico que leímos en el programa pasado fue en Hechos 13:22. Si quiere lo podemos buscar. Hechos 13:22. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Hablando el apóstol Pablo, y dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y oiga bien, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Todo lo que yo quiero. Oiga, cuando ahí estaba hablando Pablo, ¿verdad? Comienza a decir y a narrar, y está hablando, ¿verdad?, de la historia de Israel y eso. Y cuando llega el tema de David, él ahí aclara de que Dios dijo, porque este hombre va a hacer lo que yo quiero. Entonces, mis hermanos, en esta segunda parte de este estudio vamos a estar hablando de 2 puntos. Y es: ¿sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y el segundo es: ¿estoy yo caminando en la voluntad de Dios? Porque lo que vemos aquí que a Dios le importa es de que nosotros hagamos su voluntad. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios si no la sabemos, no la entendemos?
¿Entiendes? ¿Cómo vamos? Sabemos nosotros que estamos caminando en los caminos de Dios, pero estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. Entonces de esto vamos a hablar de esta mañana y vamos a ver cuáles son, ¿verdad?, las primeras cosas por las que yo pudiera saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida primeramente? Y aquí le dejo con mi esposa que va a compartir unos versos de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Algo bien importante, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Saber y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué Dios quiere. Siempre pensamos en David, ¿verdad? De cómo el Señor decía que él había hallado un hombre conforme a su corazón. Y muchas veces me imagino que hasta hemos orado al Señor para que Dios haga de nosotros como David, ¿verdad? Haga de cada uno de nosotros hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y aquí está, ¿verdad?, la clave. Si no era que David hacía lo que Dios quería. David obedecía la voz de Dios. Y esto es lo primordial, ¿verdad que sí? Que inmediatamente nosotros conocemos de nuestro Señor, nosotros obedezcamos su voz. El Señor Jesús dijo que Él tenía sus ovejas, ¿verdad? Y que sus ovejas escuchaban su voz y le seguían. Entonces así sabemos, ¿verdad?, que estamos en el camino cuando escuchamos la voz de Dios y le seguimos, como decía nuestra pastora al principio, que el Espíritu Santo, cuando le pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que venga a nosotros, Él nos enseña la voluntad de Dios, pero nos la enseña es para que hagamos la voluntad de Dios. No es para que la dejemos ahí ni meditemos en ella, ¿verdad? Ni estemos pensando, ay, qué lindo, el Señor nos dijo cuál era su voluntad, sino es para que hagamos la voluntad de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y entonces yo quiero comenzar y quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 8. Vamos a entrar iniciando. Y mire cómo dice, cuando todos lo tengan, me dicen amén, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios por su amor, por su misericordia, porque nos ha dejado establecido en su palabra su voluntad, ¿verdad? Para que lo oigamos y le sigamos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo dice, la vida que agrada a Dios. Y esta parte la leímos un poco a la vez que tocamos el tema de la santidad. Y lo vamos a tocar, ¿verdad?, porque está incluido en la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces aquí vemos, mi hermano, ¿verdad?, que lo principal que el Señor nos pide, ¿verdad?, es nuestra santificación.
su voluntad, ¿verdad que sí? Y sabemos que cuando escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, esto nos lleva a santificarnos. Amén. Gloria Porque a está en Dios. su palabra, ¿verdad? Como Él quiere que nosotros vivamos, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Apartados para el Señor. Es nuestro estilo de vida como cristianos, ¿verdad que sí? Es un estilo de vida diferente completamente. Entonces eso va a mostrar de que nosotros estamos apartados, de que no somos iguales que los de afuera, que no conocen a Dios. Es nuestra manera de vivir el día a día, ¿verdad? No es solamente que cuando estamos aquí seamos lo que Dios quiere o seamos o aparentamos ser cristianos, ¿no? Gloria a Dios. Sino es un estilo de vida Santo. que debemos de tener, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No puede ser engañado, ¿verdad que sí? Entonces, conforme a esto, mis hermanos, quiero seguir continuando en Romanos 12, porque aquí nos dice, ¿verdad? Y nos habla un poco de cómo nosotros debemos ser. ¿Para qué? Para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y apartarnos, ¿verdad? De toda inmundicia. ¿Inmundicia qué es? Pecado, ¿verdad que sí? Sabemos que la inmundicia es el pecado, ¿verdad? Y el Señor nos pide que seamos santificados, que nos santifiquemos cada día más y más a través de su palabra y su voluntad, que es la que debemos hacer, ¿verdad? No solamente escuchar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Un estilo de vida diferente que hable de quiénes somos en Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a leer Romanos 12. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer desde el verso 1. Él va adelante. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Romanos 12, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si él de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo
para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Aleluya. Palabra, bendito Dios. Gloria a Dios. Hermanos, qué linda la palabra de Dios, ¿no? Amén, bendito Dios. Mi hermano aquí dice al inicio, deberes cristianos, en el capítulo 12. O sea, que es la manera de cómo debemos nosotros vivir. Aquí el Señor nos los dice claro. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando, ¿verdad?, de que guardemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sabiendo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Sabiendo que Dios Todopoderoso, ¿verdad?, merece de nosotros la excelencia. Porque si usted piensa, ¿verdad?, usted sabe que Dios lo ha dado todo y lo ha hecho todo por nosotros. Amén. Entonces yo creo que es justo que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, después que Dios ha hecho tanto por cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo, que ya cuando hayamos llegado a los caminos de Dios, que ni siquiera es que algunos de nosotros no hemos nacido en los caminos de Dios, o sea que ni tan siquiera hace una vida entera, que lo que tengamos en Cristo sea con la excelencia. Bendito sea el nombre del Señor. Que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que nuestro entendimiento debe ser transformado, debe ser cambiado. Nuestra manera de pensar no debe ser la misma de antes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. Amén, gloria a Dios. Que siempre, mis hermanos, siempre es agradable y es perfecta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que no tengamos nosotros un concepto más alto de que debamos tener de nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que ahí va la humildad, ¿verdad? No importa lo que el Señor haya hecho en cada uno de nosotros, porque el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Mucho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mucho ha hecho Dios. Amén. Pero nosotros debemos de qué? De gloriarnos en Dios. No gloriarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Ni tener más alto concepto de nosotros mismos. Dice la palabra, sino que pensemos con cordura de nosotros, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo, santo eres, Señor. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo. Somos uno, todos nosotros un cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Y debemos de estar unidos, porque somos un cuerpo y la cabeza es Cristo. Amén, gloria a Dios.
recordando, ¿verdad?, que cada miembro tiene una función, porque el Señor lo ha determinado así. Por eso nos dice que nosotros somos el cuerpo y que debemos de estar unánimes. Y que no obstante a que cada uno tenemos una función, es que cada uno depende del otro. El Señor lo ha hecho todo perfecto, mis hermanos. ¿Para qué? Para que estemos unidos, unánimes. Ha sido siempre el deseo del Señor, desde el principio, la unidad. Dice, y todos miembros de los unos de los otros. Todos miembros de los unos de los otros. Y si buscamos en Primera de Corintios, que eso está un poco largo, ¿verdad? Pero está en Primera de Corintios capítulo 12, donde habla de los miembros, ¿verdad? Que si el ojo quisiera ser el oído, entonces ¿dónde serían los dos oídos? ¿Dónde estarían los ojos? O si el pie quisiera ser mano, entonces los dos fueran manos, ¿dónde estarían los pies? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todos los miembros, sin importar la función que Dios nos haya determinado, ¿verdad?, que hagamos, todos somos importantes, dice la palabra. Amén. Y dice ahí en ese verso de Corintios, donde habla de los miembros, de que aún aquellos que puedan verse con más decoro, el Señor le ha dado más honra. O sea que no hay ninguno que sea menor que otro. Sin importar lo que sea que hagamos, no hay nada o no hay ninguno que sea mayor que otro ni menor que otros. Todos somos iguales. Amén, amén. Y bueno, yo para agregar algo en ese punto Gloria que tú estás hablando, porque a la verdad que es importante, ¿entiendes? La voluntad de Dios es que la iglesia de Jesucristo sea un cuerpo. Amén. Sea un cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que donde muchas veces nos confundimos, y es lo que expresa aquí, es que somos un cuerpo, pero cada miembro tiene una diferente función. Pero ¿qué pasa en estos tiempos en la iglesia de Jesucristo? Que muchas veces nosotros pensamos que tal vez el hermano que limpia el baño, como que no es decoroso que lo hace, como que ese don no lo da Dios. Entonces si alguno dice, bueno, no, que el mío es la profecía, nosotros muchas veces queremos empujar, por ejemplo, al que limpia. No, tú tienes que ser como yo. Y lo tenemos muchas veces por menos. Pero dice la palabra de Dios que Dios le dio a cada uno lo que tiene que hacer. Porque imagínense que todos hicieran una misma cosa. Como dice mismo la palabra en Corintios, y si todos profetizan. Pero dice, no, Dios repartió a cada uno diferente. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que entender como Dios, que para llegar, tenemos que entender lo que Dios quiere, que para llegar a la voluntad de Dios, que de que una de las cosas, ¿verdad?, como comenzamos, que es nuestra santificación para salvación primeramente, pero que también lleguemos a ser el cuerpo de Cristo. Y para llegar a ser el cuerpo de Cristo hay que entender que hay muchos miembros, pero que cada miembro tiene una diferente función. Amén. Pero muchas veces estamos más enfocados, ¿entienden? Ve que está haciendo la función del hermano y estoy descuidando la función mía. O miro con desprecio la función de mi hermano porque entiendo que no es la gran cosa. Pero esa función se la dio el Señor, dice aquí la palabra. Entonces, en camino a esta santificación, para llegar a ser cuerpo de Cristo, donde el Señor es la cabeza, que es el que dirige este cuerpo, tenemos que comenzar por entender que cada hermano, y como dice la palabra, nos tenemos que mirar como superior al otro. Tenemos que comenzar, como dice la palabra, a pensar de nosotros con cordura. ¿Y qué quiere decir pensar con cordura? Que pensemos moderadamente. Amén. Y de que entendamos de que no todos vamos a hacer lo mismo. Pero lo que tenemos que hacer, cada uno tiene que hacerlo. Pero muchas veces nos vemos que por no conocer la voluntad de Dios, y a veces por ese desprecio que muchas veces hay por las cosas que nosotros entendemos en nuestros ojos que son mejores, nos alejamos de lo que Dios quiere que hagamos.
No, porque es que yo quiero ser como tal persona. No, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Su voluntad es que cada quien en el cuerpo de Cristo ocupe su función que le fue asignada. Y entonces cada uno ocupando la función que le fue asignada, allí va a comenzar a qué? Va a comenzar a qué? Entonces a hacerse vive esta palabra que dice que un cuerpo, pero cada uno con una misma función. Eso es lo que quiere decir. Y aquí abajo, el 6 que habla de los dones. Ajá, gloria a Dios. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Amén. Amén. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Sí, Gloria a gloria a Dios. Dios. Entonces, mire ahí que cada quien ejerza su don y ejérzalo con una actitud. ¿Entiendes? Si va a hacer misericordia, hágalo con alegría. ¿Entiendes? Si va a repartir, reparta con libertad. O sea, pero que para llegar a ser cuerpo de Cristo y hacer la voluntad de Dios, cada quien tiene que ocuparse, ¿entiendes? Del don que le fue ministrado, del don que le fue entregado por el Espíritu Santo. Y entonces comenzar a hacerlo como está escrito aquí en la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 12, mi hermano, está claro, ¿verdad? Para nosotros, cómo Dios quiere que seamos. Y dice, continúa diciendo que nuestro amor sea sin fingimiento. Que no finjamos, ¿verdad? El amor los unos con los otros. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Que aborrezcamos lo malo, todo lo malo. No solamente algunas cosas, ¿verdad? Porque gracias a Dios por su misericordia que nos ha dado a su precioso Espíritu que nos guía a toda verdad. Y nos guía a toda verdad y nos enseña dónde está lo malo. Y siempre hemos sabido, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra aborrecer, o sea, aborrece lo malo. Odia lo que es malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Verdad? No es que somos un cuerpo. Que es lo que el Señor ha establecido, ¿verdad? Que no haya diferencia entre nosotros como hermanos, sino que haya un amor, ¿verdad? Honesto, un amor sincero entre todos. Entre todos. Porque dice, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Verdad? Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. No perezoso, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, o sea, sirviendo al Señor fervientemente, ¿verdad? Sin pereza, ¿verdad que sí? Porque el Señor es que nos ayuda en todo. Él es que renueva nuestra fuerza. Aparte de Él, mira, ¿verdad? La intención de nuestros corazones, de todo lo que nosotros queremos hacer para Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y un punto que me llama mucho la atención en el texto que tú acabas de leer, en el 9, que dice que la voluntad de Dios, ¿verdad? Que estamos hablando, porque el texto comienza diciendo que conozcamos la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios que es perfecta. Entonces comienza a desglosar cuáles son las cosas que están dentro de la voluntad de Dios. Y el 9 dice que el amor sea sin fingimiento. Pero ¿qué nosotros entendemos que es un amor sin fingimiento? ¿Cómo nosotros quiere decir que puede amarse fingidamente, que no es un amor real? Pero aquí el apóstol exhorta a que sea un amor sin fingimiento. ¿Y cómo uno se da cuenta cuando el amor de nosotros, los unos por los otros, es sin fingimiento? Cuando nosotros ponemos, como dice el apóstol Juan,
la vida de nosotros por la de nuestros hermanos. Dice que el amor no busca lo suyo propio. O sea, cuando es como le dice el Señor, ¿verdad? Cuando está hablando y dice, mira, pero estuve preso y tú me visitaste. Estuve en el hospital y tú me visitaste. Estuve hambriento y tú me diste de comer, ¿verdad? Estuve desnudo y tú me vestiste. Y dice que se sorprende y dice, pero ¿y cuándo yo hice eso? Porque yo nunca recuerdo yo que yo hice nada por ti, Señor Jesús. Y él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, tú me lo hiciste a mí. Cuando nosotros tenemos amor los unos por los otros, nosotros nos preocupamos por las necesidades de cada uno de nosotros. Y entonces ahí el Señor se cumple esa palabra en nosotros. Le dice, no, pero mira, no era Él que tú se lo estabas haciendo. Era el mismo Señor, porque lo hacemos porque por amor a Dios. Entonces, un amor sin fingimiento es un amor que obra. Es un amor que lleva fruto. Es un amor que uno puede estar en una situación, aunque sea con una oración, uno se acuerda del hermano que está pasando por una situación y uno intercede por él. En que uno sabe que tal vez alguien necesita un pan y uno dice, bueno, yo no tengo mucho, pero este pan yo lo voy a dividir y yo lo voy a compartir con mi hermano. De eso es que está hablando aquí el apóstol, de cuando es con fingimiento, porque muchas veces nos podemos quedar con la intención. Y cuando nos quedamos con la intención, entonces es obra muerta. ¿Por qué? Porque no lleva fruto. Entonces nosotros tenemos que, la voluntad de Dios es que en el cuerpo de Cristo se comience a ver un amor sin fingimiento. Y un amor de que nos preocupemos los unos por los otros. Gloria a Dios. De que haya un amor sincero, un amor puro, ¿verdad? Un amor honesto y limpio. Entonces, cuando hay un amor puro, eso nos va a llevar a la acción, que es a cuidar los unos por los otros, ¿verdad? A velar los unos por los otros. A ver de qué cosa mi hermano necesita, que yo lo pueda ayudar. Estar presente en la vida de mis hermanos, en todos. No en una parte sí, en una parte no, sino en todos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Gozoso en la esperanza. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, por eso dice aquí, sufridos en la tribulación, porque nosotros, como hijos de Dios, vamos a pasar por tribulaciones y dificultades. Casi siempre es salir de una y entrar en otra, para la gloria y honra de nuestro Señor, porque el Señor obra en medio de ellas también, que eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso dice gozosos en la esperanza y constante en la oración. Gloria a Dios. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Y como decía nuestra pastora, ¿verdad?, que nos ha dicho, los santos somos nosotros, como lo dice la palabra, y fieles. Entonces nosotros hemos de ¿qué? Compartir para la necesidad de los unos con los otros. La unidad del cuerpo de Cristo. Esto muestra, ¿verdad?, que hay unidad cuando nosotros caminamos de esta manera. Y recordando, ¿verdad?, que estamos en la voluntad de Dios, de cómo saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y todas estas cosas son la voluntad de Dios para nosotros. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos, qué Él quiere que nosotros hagamos, cómo Él quiere que nosotros caminemos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y esto es importante: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. A veces puede sonar duro, ¿no? Y difícil. Mas el Señor nos dice, bendecid y no maldigáis. Bendecid. Dice, hasta 2 veces lo dice en un solo verso. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
O sea que aquellos que no se levantan contra nosotros, aquellos que nos hacen la guerra, aquellos que nos maldicen, nosotros debemos ¿de qué? De bendecirlo. Amén. Y no maldecirlo. Y ni tan siquiera puede pasar por nuestro pensamiento algo malo contra esa persona o en contra de quien sea que se haya levantado en contra de nosotros. Así es. Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros bendigamos en todo tiempo y que no maldigamos. Gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Ahí está la unidad. Cuando hay un amor puro y verdadero, entonces nosotros nos vamos a gozar con los que gozan y vamos a llorar con los que lloran. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso anteriormente está que el amor se hace fingimiento. Unánimes entre vosotros, unánimes, no altivos. No altivos, que no haya, ¿verdad?, altivez. Como dijimos anteriormente, como dice la palabra, ¿verdad?, que no nos creamos nosotros, ¿verdad?, o tengamos un concepto más alto de que debamos tener. La palabra dice que debemos de mirar al otro mayor que nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y llega a mi mente ahora la palabra del Señor, ¿verdad?, que dice que aquel que se crea que es grande, sírvale al más pequeño. Santo Dios. Aquel que se crea que es grande, entonces sírvale al más pequeño. Entonces ahí el Señor resume, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos ser. Ok, tú eres grande, ok, pues entonces sírvele al más pequeño. O sea que en ningún momento debemos de tener en nosotros un mayor concepto del que debemos de tener. Y unánimes entre nosotros, sin altivez, recordando que la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos a los altivos. Bendito sea el nombre del Señor. Asociándonos con humildad, dice, con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Bendito sea el nombre del Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Delante de todos, es todos. Delante de todos los hombres. Procurad lo bueno siempre. Ni paguemos a nadie mal por mal. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice el 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence el bien ¿con qué? Con el mal. Sino vence con el bien el mal. Esa es la palabra correcta. Perdón. Entonces dice, ¿verdad?, que no paguemos mal por mal, sino que el mal lo venzamos ¿con qué? Con el bien. Gloria a Dios y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo venguemos por nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Mía es la venganza. Gloria a Dios y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, mis hermanos, que debemos de ¿qué? De poner nuestra confianza en Dios. De que Él está con nosotros. Recordamos, ¿verdad?, que si nosotros no vengamos, entonces estamos pagando mal por mal. No estamos venciendo el mal con el bien. Estamos pagando mal por mal. Entonces, si hacemos esto, no le estamos dando lugar a Dios a que Él haga lo que Él quisiera hacer. Y aparte de que no le damos el lugar a Dios, no podemos ver a Dios obrando en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro problema o en nuestras vidas. Pero inmediatamente nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como nos dice aquí en su palabra, entonces sí experimentamos, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Sí podemos ver que estamos haciendo la voluntad de Dios, y sí podemos ver cuando Dios hace y se levanta y va delante de nosotros como poderoso gigante. Sí podemos ver sin tan siquiera tener que abrir nuestra boca cuando Dios pelea por nosotros. Amén. Sí lo podemos ver, mis hermanos. Sí lo podemos ver. Sí lo podemos experimentar. Solo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios
está esperando de cada uno de nosotros. Que nosotros vivamos la vida como Él la establece aquí en su palabra. No que vivamos simplemente como nosotros quisiéramos, porque entonces, ¿para qué estamos aquí? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque como vivíamos en el mundo, vivíamos como queríamos. Y sabíamos que había un Dios, pero estábamos allí en el mundo. Pero inmediatamente estamos aquí, ya todo tiene que ser diferente. Amén. Todo tiene que cambiar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Que cuando nuestro enemigo es el que nos hace daño, ¿no? El que nos hace la guerra, el que se levanta contra nosotros. Pero cuando nosotros le tendemos la mano a esa persona o a quien sea, ¿no? Y esa persona puede ver que a pesar de todo lo que nos ha hecho, lo que nos ha hecho sufrir, lo que nos ha dañado, y nosotros le tendemos la mano a esa persona y vemos y mostramos, ¿verdad? Entonces aquí hacemos cumplir la palabra, que vencemos el bien, que vencemos el mal con el bien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esa persona queda avergonzada, mis hermanos, completamente avergonzada. Las personas no encuentran dónde van a meterse. Nosotros los dominicanos le llamamos a esto un pecozón sin mano. Sí, sí. Así mismo. Una galleta sin mano. Gloria a Dios. Así es. Amén. Una galleta sin mano, mis hermanos. Pero verdaderamente que eso da fruto, hermano. Y da fruto tanto interior, en el interior de nosotros, como exterior. Amén. Y yo le puedo dar como, bueno, ya lo hemos dicho, pero se lo puedo decir como un pequeño testimonio de cuando yo comencé a los caminos del Señor. Y lo primero que el Señor me dijo, ¿no? De que Él iba a cambiar a mi esposo. Y de que Él iba a estar conmigo. Mis hermanos, aquello fue como que yo me engrandecí mucho, mis hermanos, con aquello. Sí, honestamente. Yo me engrandecí mucho, pero ahí entonces vino la tribulación. Cuando yo me engrandecí. Entonces cuando yo comenzaba a leer la palabra, ¿verdad? Y yo leía esto de Romanos, donde dice, ¿no? De que a mi enemigo tenía que darle pan y tenía que darle comida. Digo, ¿cómo? Ay, esto no está fácil. Sino que no paguemos mal por mal. Que dejemos que el Señor sea que haga. Mis hermanos, no es fácil. No es fácil cuando tú has sido tan duro, tan difícil. Cuando tantas veces tú quieres hacer, no con tus manos. Tú quieres tomar una actitud con tus manos y hacer algo. ¿Por qué? Porque en el mundo eso da satisfacción. Ay, me la desquité. Así en el mundo, mis hermanos. Me hiciste eso, pero no te apures, yo te espero. No te preocupes que va a llegar mi tiempo. Ya me la desquité. Y hay gente que da hasta gracias a Dios por eso. Así mismo. Sí, Señor. Si no dicen la venganza en un plato que se come feliz. Así mismo. Santo Dios. Mis hermanos, pero mire, esa no es la voluntad de Dios. Y cuesta y duele, mis hermanos. Cuesta y duele. Porque cuando comenzamos, ¿no? Y mi esposo no estaba en los caminos todavía. Y bueno, él estaba por un lado y yo por el otro. Yo estaba en la iglesia, él estaba en la calle. Entonces, cuando yo veía todas esas cosas, yo cerraba muchas cosas, ¿no? Tú haces esto, pues entonces no te voy a hacer comida, no te voy a hacer esto, no te voy a hacer lo otro. Pero cuando yo comencé a ver que esto no era lo que Dios quería que yo hiciera, que no importa lo duro que fuese, que no era lo que Dios quería que yo hiciera, no importa lo que Él hiciera. El importante aquí siempre es Dios. Amén. ¿Qué estoy haciendo yo, Señor? Estoy haciendo yo lo que te agrada, porque si estamos aquí, estamos por Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo comencé a entender esto, wow, que fue difícil.
Y cuando entonces mi esposa a veces iba a la casa y que yo le brindaba almuerzo y todas esas cosas, él tenía mucho miedo. Él tenía miedo. Él decía, bueno, esta mujer va a envenenar o algo así, o qué va a pasar. Porque cuando yo comencé a entender eso, mis hermanos, y usted no sabe la paz y el gozo que yo podía sentir dentro de mí. Ahí fue cuando yo comencé a experimentar que no importa lo duro que fuese, que hay que hacer lo que Dios diga que nosotros tengamos que hacer. Hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, donde nosotros podemos experimentar, y no por agradar al hombre, no, es por agradar a Dios. Pero algo importante, mis hermanos, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe cuando nosotros queremos agradar al hombre o cuando nosotros queremos agradar a Dios. Tal vez si en ese momento yo hubiese querido agradarlo a Él, tal vez las cosas no hubiesen pasado como pasaron. Pero Dios sabía que dentro de mí, mi deseo era hacer lo que Él quería que yo hiciera, no importa lo duro que fuese. Entonces, bueno, de ahí en adelante él se llevó a comer la comida y vio que nada le pasó. Y hoy estamos aquí por la gloria. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y por eso es que una de las cosas, porque nosotros pasamos por muchas dificultades, pasamos por procesos que Dios no entra, ¿verdad? Porque Él quiere formar nuestro carácter. Pero mire que lo primero que nosotros tenemos que derribar en nuestra vida, y a veces hablamos poco de eso, ¿verdad? Y es que Pablo le dice a Timoteo, primeramente, cuídate de ti mismo. Mi hermano, primeramente nosotros mismos muchas veces somos los primeros que nosotros no le damos paso a que Dios haga lo que Él quiere hacer en la vida de nosotros. Y yo le diría que, ¿verdad? De esta situación y esta que habla mi esposa, yo no le podría decir mucho porque yo estaba del otro lado, ¿entiendes? Yo estaba pasando esa tribulación con gozo, ¿verdad? Porque yo estaba, ¿verdad? En mi delito, en mi pecado. Pero yo me pongo a pensar eso hoy en día, y cuando uno conoce la palabra de Dios y uno sabe, y uno dice, verdaderamente tú vas a la cabeza y te arrepientes. Y tú te sientes avergonzado. Y ahí que yo creo que se cumple esa palabra de cuando uno amontona agua de fuego ante otra persona, porque tú vas a la cabeza y te comienzas a ver qué estoy haciendo, cómo he vivido. ¿Entiendes? Y lo primero que habla la palabra, Dios le dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes sean la sal de la tierra. Yo quiero que ustedes sean la luz del mundo. No, yo quiero que sean, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Pero yo quiero que esa luz de ustedes brille. La voluntad de Dios es que la luz de Dios brille en nuestra vida. La sal de la tierra. Mi hermano, usted sabe lo difícil que uno comerse una comidita sin sal. Uno se la come nada más que el doctor mande a uno, decirle, no, mira, no, ya no coma mucha sal. ¿Por qué? Porque uno no le siente el sabor a la comida. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos el sabor de la tierra. Que seamos nosotros los que, por nuestra actitud, por estos deberes cristianos, nosotros marquemos la diferencia en un mundo que va a la deriva. Porque ahí hay muchas personas que están buscando un refugio. Pero la palabra de Dios dice también que sí, la sal pierde su salinidad. Si la sal pierde su sabor, no sirve para más nada que ser pisoteada, echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros volver a ser, que el Señor nos levante y nos ayude a nosotros ser la sal en esta tierra. Amén. Dios nos ha regado por el mundo entero. Nosotros no podemos ser la sal de allí, de allá. Nosotros podemos concentrarnos, ¿qué?
yo voy a hacer la sal y la luz en mi casa. Y si yo comienzo a hacer la luz y la sal en mi casa, y cada uno en la suya, ya algo va a comenzar a cambiar. Porque muchas veces queremos impactar al mundo, pero no hemos impactado nuestra casa. Santo Dios. Queremos hacer muchas cosas allá, fuera, lejos, pero podemos comenzar por lo poquito. Y ahí se cumple esa palabra, ¿verdad? Que lo poquito le somos fieles al Señor. En lo mucho entonces Él nos va a poner. Pero si cada uno comenzamos a impactar, mi hermano, las cosas van a ir cambiando en el Evangelio. Si nosotros comenzamos y en el trabajo hay 300 personas, vamos a impactar a uno con la palabra de Dios. Y si cada uno hace, y todo el cristiano en el mundo entero tratara y buscara, las cosas fueran diferentes. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos luz. Y dice que una luz no se prende y se pone debajo de una mesa, sino que se pone encima. ¿Por qué? Para que alumbre. Y así mismo dice el Señor, yo quiero que esa luz que son ustedes alumbre a los hombres. Amén. Que alumbre a nuestro alrededor. Esa es la principal voluntad de Dios para nuestra vida. Que es duro, que es difícil, que se pasa por situaciones. Sí, claro. Porque Dios tiene que trabajar con nosotros. Dios tiene que formar nuestro carácter. Dios tiene que las cosas que nosotros venimos haciendo que no son de su agrado, el Señor tiene que sacarlas de nosotros. Amén. Pero lo primero que nosotros tenemos que nosotros mismos autoanalizarnos y decir, espérate, de lo primero que dice la palabra que tengo que cuidarme del yo. Porque muchas veces los ojos de nosotros a veces no miran para adentro, sino que andan buscando dónde poner la mirada. Pero Dios nos dice, mírate a ti. Y ahí es verdad que viene una de las cosas que dijo el salmista David. Y es que él dice en el Salmos 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. David entendía que él no lo podía hacer por él solo, pero él entendía que lo primero que había que haber era un cambio en él para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y entonces él le dice, mi hermano, y es el mismo Dios de nosotros. A veces nosotros tenemos como un miedo, un sentir de que nosotros podemos pedirle a Dios. Él le dice, tú eres mi Dios. Y si tú eres mi Dios, oye, yo necesito que tu buen espíritu me dirija. Amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios son las arras de nuestra salvación. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que es la garantía de que nosotros Dios nos ha escogido. Y yo le puedo dar por testimonio lo que me pasó, creo que hace 1 o 2 semanas, que yo estoy ahí bregando con un carro y voy a cambiar una goma que tenía mala y eso, y nada, cuando me voy del lugar al día siguiente veo que la goma amaneció vacía. Digo yo, pero espérate, esta goma está recién puesta. Y vuelvo para allá al día siguiente, me la revisan y me dicen, no es la goma, sino es por donde se le entra el aire, la válvula, que estaba dañada. Pues entonces me dicen, ya eso es, no, te vendimos una goma buena, ¿entiendes? No, ya eso no es de nosotros, cambia la válvula. Digo, bueno, ok, ¿cuánto es la válvula? Cámbiamela. Y cuando me la cambia, yo le voy a pagar con tarjeta. Y me dice, no, nosotros solo tomamos efectivo. Yo digo, bueno, pero yo no tengo efectivo. Y le digo yo, pero ok, yo voy a ir al cajero, lo saco y vuelvo. Y me dice, tiene que dejar una garantía. Tiene que dar una garantía. Yo, pero mira, yo ando uniformado y todo, yo trabajo aquí mismo, ahí cerquita, y esto, lo otro. Y me dice, no, aquí con uniforme han venido hasta del gobierno. Déjame una garantía. Yo digo, bueno, pues entonces, mira mi licencia, tipo dominicana, que hay que dejar la cédula. Y usted iba al lugar, al negocio, que había como 20 cédulas, que ni por la cédula volvía la gente. Y digo, bueno, te voy a dejar mi licencia. Y me voy, hago lo que tengo que hacer, pero yo sé que tengo que volver, porque yo dejé mi licencia. Porque yo dejo una garantía.
Es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Él le dijo, miren, no se vayan a los discípulos de aquí de Jerusalén hasta que no venga la garantía de que yo voy a volver por ustedes. Aleluya. Y entonces si hoy en día nosotros tenemos esa garantía, nosotros tenemos que estar confiados de que Dios es el que nos está hablando, de que Dios es el que está tratando de enderezar nuestra vida y de que Él va a volver. Amén. Oye, una garantía, oiga, una garantía. Por eso yo le hago este testimonio, porque yo pude comparar esto, lo que el Señor hizo con nosotros. Porque yo estoy buscando ese lugar y voy a un cajero y no funciona, voy a otro, porque yo tenía que volver a ese lugar, porque yo había dejado algo mío. Y es lo mismo que hizo el Señor. Y mire qué cosa dejó. A su Espíritu Santo. A su Espíritu Santo. Él lo dejó como garantía de que Él iba a volver. Aleluya. Y no solamente como garantía, sino a prepararnos, a capacitarnos para esa venida. Amén. Gloria a Dios. Y por eso el salmista le dice, tú eres mi Dios. Entonces que tu Espíritu, tu buen Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. Que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe por el camino que yo debo andar, Señor. Porque muchas veces digo, Señor, somos torpes. Dice, mi palabra dice que aún el que ande por este camino, aún siendo torpe, por más torpe que sea, no se va a perder. O sea que no es cuestión de nosotros. Es cuestión de que le demos el lugar que se merece el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y de que sea Él dirigiéndonos, sea Él haciendo la obra. Esa es la voluntad de Dios. No es cualquier cosita que nosotros tenemos. Así es. Esa garantía es grande de su Espíritu Santo, Amén. Bendito que nos Dios. quiere dirigir. También muchas veces pasamos por situaciones así difíciles. Y mire lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Santo Dios. Oiga, dice, hacer tu voluntad me ha agradado. O sea, nosotros no podemos decir que, wow, estoy haciendo lo que Dios quiere, pero no, es que no me siento bien. No, tiene que haber algo en nosotros, decir, no, es que tenemos que llegar a eso, que cuando estamos haciendo lo que Dios quiere, por más duro que sea, tenemos que sentir esa satisfacción. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios viene con aflicción muchas veces. Por su propósito. Viene con situaciones que uno se ve bien difícil. Cuando José estuvo ya en el palacio y él vio el plan completo de Dios para su vida, él dijo, wow, ahora yo entiendo que para preservar vidas me guardó Dios. Amén. Pero mi hermano, y es difícil estar en una cárcel. Y es difícil que lo mismo tuyo te tiren en el hoyo. Muchas veces, de una u otra forma, nosotros tenemos que pasar por situaciones así. Que lo mismo que están cerca te quieren meter en el hoyo. Es que lo mismo que están cerca, se ve mucho esto, se ve en el mundo, se ve en los caminos de Dios. Que lo mismo que están cerca son los que te venden. Pero a cada lugar que va a marcar la diferencia cuando no es por nuestro mal, por nuestro pecado, sino que es la voluntad de Dios. Cuando estamos pasando por procesos, nosotros tenemos que entender que es un proceso de Dios y no es causa de nuestro mal, porque también por lo que hacemos hay una consecuencia. Pero cuando es la voluntad de Dios que está trabajando, en cualquier lugar que caigamos, ahí vamos a hacer luz y claridad. Porque a José lo mandan a la casa de Potifar y allí él sobresalió. Y allí entre ese pueblo dijeron, mira, pero hay algo especial en este. Creían que su Dios era pequeño. Un Dios pequeñito tú tienes porque mira dónde te tiene. Pero sabían que había algo especial en él. Huyendo del pecado, todavía se complicó y fue a la cárcel. Pero allí en la cárcel
los que estaban allí veían algo especial de parte de Dios en él. Entonces no es tu situación, no es mi situación. Es como la gente nos mira la actitud cuando estamos pasando por un momento difícil. Santo Dios. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Es la actitud. Cuando tú dices, verdad, mira, la despensa está vacía, pero yo sé que Dios proveerá. Y te oye por ahí el enemigo y dice, pero no, pero esta se volvió loca, este se volvió loco. Porque no veo que no tiene nada y dice que Dios va a proveer. Pero eso es lo que le dice a él. No, espérate. Déjame irme por otro lugar porque aquí yo no puedo. Entonces es la actitud por la que estemos en cada situación. Como nosotros enfrentemos, es que nos va a dar cuenta de que nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que andamos en la voluntad de Dios cuando todo está saliendo bien. Y cuando todo es maravilla. Y todo color de rosa. Y todo bien. No es así. Sino que cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero ahí a la misma vez estamos siendo luz donde quiera que estamos. Que no importe la situación más difícil que la que nos encontremos, sino que el Señor ahí mismo nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento para que nosotros podamos ¿qué? Seguir hacia adelante. Y una de las cosas que debemos de vencer, hermano, primeramente para nosotros caminar en esa voluntad, es nosotros mismos, porque muchas veces el yo de nosotros quiere el yo hacernos la guerra. Y nosotros tenemos que vencer ese yo y darle cabida que sea el Espíritu Santo de Dios, a que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Que es duro. ¿Por qué? Pero es duro para la carne. Para la carne es duro hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los designios de la carne van en contra de los designios del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Gálatas 5 que estos se oponen para que no hagamos lo que queramos hacer. Es a la carne que le es duro hacer la voluntad de Dios. Pero también que dice la palabra, que dice en 1 de Juan 5:3, dice que pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. No son gravosos. De que el proceso, hay muchas cosas que van a ser difíciles, pero al final nosotros podemos sentarnos y ver todo el proceso terminado y entonces decir, como dijo José, verdaderamente que era un plan de Dios. Y en este proceso Dios estuvo conmigo. En este proceso Dios permitió que yo fuera luz. Y en este proceso pasó todo esto. Pero mira dónde yo estoy ahora. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Que Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Dios es perdonador. Dios quiere, su voluntad es de que nosotros estos deberes, esta vida de cristiano, nosotros la vivamos. De que nosotros al que esté más cerca de nosotros se la traspasemos. De que nosotros comencemos a entender de que nosotros somos luz este mundo de tinieblas. Amén. Y de que nosotros somos sal, lo que le vamos a dar sabor. Y el sabor es con que con esa palabra de Dios. No nos preocupemos por tribulaciones, no nos preocupemos por lo que estamos pasando. Preocupémonos, ¿verdad? Que con una actitud la pasemos delante de Dios, confiando y esperando en Él, que Él hace todas las cosas buenas y hace todo Él a su tiempo. Aleluya. Quiero compartir, ¿verdad? Este proverbio que es el capítulo 3 de Proverbios y es del 1 al 8. Si me pueden acompañar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Proverbio capítulo 3 del 1 al 8. Vamos a leer. Gloria a Dios. Y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea nuestro Señor, ¿verdad? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén, así es. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Santo Dios. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Mis hermanos, la gloria sea para el Señor. Si podemos, este proverbio lo podemos comparar con lo que leímos en Romanos 12. Ahí habla, dice igual, fíjate, no te apoyes en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? La palabra de Dios. Amén. Porque entonces largura de días y años de vidas y paz te aumentarán. Gloria a Jesús. Entonces podemos caminar en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Amén, así es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Mi amor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y uno de los puntos, le voy a leer que dice la palabra de Dios en Ageo 1:3. Aleluya. Y dice la palabra que aquí el Señor exhorta, ¿verdad? En ese tiempo le está hablando a Israel a que reedifiquen el templo, ¿verdad? Y sabemos que hoy no diríamos que esa palabra va directo, porque nosotros no tenemos un templo físico que reedificar, pero sí nosotros sabemos que hoy este cuerpo de nuestro es el templo, la morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y estas casas están desiertas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una de la exhortación para el día de hoy, le dice aquí, ¿qué le está diciendo al pueblo? Se están preocupando mucho por lo suyo, pero se están olvidando de la condición espiritual. Se están preocupando mucho por lo que tienen y por el tener y otro, pero hay algo en lo espiritual que lo veo como que está medio feo. Amén. Y él le dice: mediten en vuestros caminos. A veces andamos con mucha rapidez, y queremos hacer las cosas, y no nos detenemos a pensar: déjame ver qué está pasando, por dónde voy, para dónde voy, cómo lo estoy haciendo. Y él le dice entonces: miren, reedifiquen este templo. Entonces yo voy a poner mi voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a poner ese altar de adoración, de búsqueda de Dios. ¿Entiende? Para que su voluntad
esté ahí viva, tomando el control de nuestra vida. Porque el Espíritu verdaderamente de Dios está en nosotros. Pero nosotros tenemos que darle la libertad a que sea Él que dirija nuestra vida. Pues como le mencionaba en Gálatas 5, que dice, ¿verdad? Está la carne y está el Espíritu. Pero la carne muchas veces se quiere enseñorear de las cosas del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que poner a cuenta nuestra vida espiritual con el Señor. Y de que ninguna cosa, ¿verdad?, turbe nuestra vida espiritual. Y es necesario, ¿a través de qué? Mire lo que dice Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santo Dios. Paciencia. Paciencia. Yo por lo menos soy uno de esos. Yo, Señor, de ese yo necesito mucho. De ese mucho paciencia. Pero Dios, ¿qué hace? Él no pone la paciencia al lado de nosotros. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Ah, tú eres rapidito, entonces el Señor te pone tu esposa o tu esposo ahí que es un poquito más. Esa es la paciencia de Dios. Alguien que dice, espérate, no, vámonos al paso y vamos aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo puedo decir por testimonio, que yo por hacer las cosas a la carrera he cometido muchos errores. Entonces nosotros necesitamos ¿qué? La paciencia. Para entonces, habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces nosotros recibamos esa promesa de parte de Dios. La paciencia. Para nosotros cumplir estos deberes cristianos es necesaria la paciencia. La mucha paciencia. Y entonces el que hizo la promesa, que es fiel, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, entonces Él lo va a hacer en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Así es. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo y para siempre su misericordia. Y nos ama, ¿verdad? Con amor eterno. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiere, ¿verdad?, para nosotros lo mejor. Y lo principal de todo es la salvación. Amén. ¿Verdad? Porque como le explicaba a mi esposo, que no ha dejado a su espíritu y le dijo que esa era la garantía de que él iba a volver. ¿Y a volver por quién? Por nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Y para cerrar, mis hermanos, yo quiero que me acompañen al libro de Efesios. Quiero cerrar con este verso. Capítulo 3. Vamos a leer Efesios 3, 14. Efesios 3, 14. Vamos a comenzar. Gloria a Dios. Y dice así: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,
A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Y vamos, ¿verdad?, a pasar si alguno tiene alguna pregunta de los hermanos primeramente que están aquí. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, hermano, puede ser de cualquier tema, de cualquier cosa que usted tenga duda, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí y nosotros sabemos que Él va a responder. Si tiene alguna pregunta o si hay alguna pregunta por ahí anotada en las redes, tenga alguna pregunta, pastora. Hay una sola ahí que me enviaron, que si podrían aclarar qué significa ascua de fuego, que si podrían aclarar qué es lo que significa. Bendito sea tu nombre, Señor. Dice en Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, delante, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que quiere decir esto es para que tu conducta lo avergüence. Y es de lo que hablamos, ¿verdad? Como mi esposa daba testimonio de cuando ella hacía las cosas que tenía que hacer, ¿entiendes? Sin importarle la conducta mía, a mí me daba vergüenza. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Acumular ascua de fuego quiere decir que ese que tú le estás haciendo eso se avergüence por la conducta que tú estás tomando ante la situación, que él sabe que está haciendo lo malo y tú estás teniendo una conducta, ¿verdad?, que no es la que tal vez está esperando, porque verdad se vive acostumbrado en el mundo de que ojo por ojo y diente por diente. Tú me haces mal, yo te hago mal. Entonces lo que quiere decir esa palabra es que avergüences a aquel que te está tratando, ¿verdad?, de esa manera, o a tu enemigo, como dice la palabra allí. Eso es lo que quiere decir. Okay. Amén. Un poquitico más ahí, pastora. Dice Aquí aquí la palabra, la Biblia, ¿no? Que explica un poquito para ver si lo puede entender un poco mejor. Dice, esto, el agua representaba, el agua de fuego, ¿no?, sobre la cabeza de la persona, representa el dolor calcinante, o sea, el dolor de la persona, ¿no?, de la vergüenza y la culpa de que la persona podía sentir. Dice, si los creyentes ayudan con amor a sus enemigos, esto le producirá vergüenza por su odio y hostilidad. Ok, dice, escribe aquí, ¿verdad? Entonces, mi jefe me trata muy mal, me maltrata, noto que tiene, ¿verdad?, preferencia, los trabajos duros son para mí y como que ni con los otros veo que es más liviano. Entonces, ¿qué me recomienda hacer para que Dios lo avergüence? Bueno, le vamos a buscar este versículo bíblico para que sea amén. Okay, cuando habla de los jefes, bueno, lo que busca está por ahí, lo que bueno, mi esposa está buscando ese texto bíblico que habla bien claro en la palabra de Dios de cuál tiene que ser nuestra actitud delante de nuestros empleadores, y más cuando no conocen del Señor. Dice que nosotros, recuerda seguirse claro la palabra, ustedes vosotros estén sujetos a vuestros amos. En ese tiempo se usaba de que las personas tenían esclavos, pero si hoy venimos, el trabajo que hacían ellos es lo mismo el trabajo que hacemos hoy, solo que se le ha cambiado, hay una paga
y nosotros hacemos un servicio. Entonces lo primero que nos manda la palabra es de que nosotros estemos sujetos a ello y de que nosotros por nuestra actitud, ellos puedan ver al Señor a través de nosotros y nuestra actitud. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? Lo mismo que acabamos aquí de leer en Romanos. Si quiere que esa ascua de fuego vengan sobre esa persona, sigue haciendo tu servicio con excelencia. Haz tu servicio con excelencia de lo que te queda. Entonces el Señor es que se encarga de hacernos justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que eso pueda cumplirse en la vida de nuestro jefe. Porque sí también ahí habla en ese mismo texto de que igual que los jefes también, que no sean amenazadores, que no traten mal. Pero imagínense en este tiempo que tenemos jefes, ¿verdad? Que no conocen de Dios. Ellos no pueden cumplir ese mandato. Ellos sí no pueden cumplirlo. Pero sí lo que debemos hacer es eso, es que por nuestra conducta delante de ellos, entonces vengan esa agua de fuego. Y para ayudar un poquito también, porque ese versículo que están buscando dice que no trabajemos como al ojo, sino como si el trabajo fuera para el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor, ¿verdad? ¿Otra preguntita por aquí? Yo iba a decir, perdón. Ajá. Que en el caso de que estamos viviendo en esta isla, es muy diferente. Porque en mi país, en tu país, en su país, nos trata mal un jefe y nos vamos. A mí me trata mal un jefe y yo me voy, pero aquí es diferente. Aquí la mayoría de la gente que dependen de un empleo por un permiso de trabajo no pueden darse el lujo de decir, este me trató mal y me voy. No en todos los casos. Sí, pero el Señor se glorifica como quiera, no importando que nosotros tengamos permiso de trabajo. Nuestro Dios se va a glorificar, porque independientemente, un ejemplo, si tenemos un permiso de trabajo, aún sea de permiso de trabajo, hay leyes que no permiten que el empleador maltrate al empleado. Pero si ese es el caso, ¿verdad?, de la persona que escribió, nosotros tenemos un Dios justo. Un Dios justo. Y si hay algún maltrato, ¿verdad?, esos casos se ven en algunos lugares que hay preferencia con los empleados, este se trata bien y aquel se trata mal. Si nosotros somos realmente cristianos, debemos olvidarnos un momentico del permiso y debemos presentar nuestra causa al Señor. Y Él va a juzgar como es correcto. Bendito y alabado sea su nombre. Sí. Mire, déjeme leer el verso bíblico que está en Colosenses 3:22. Yo sé que hay en la primera carta de Timoteo habla algo parecido a esto, pero bueno, conseguimos aquí. Sí, que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa. Amén. De la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Mas Amén. el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O sea que dice claramente aquí que si entonces el jefe está tratando con injusticia, y dice que el que hace injusticia recibirá esa injusticia que está haciendo. Pero nosotros, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque le servimos no al hombre. Cuando estamos en un lugar, nosotros podemos creer que a ese hombre que le estamos sirviendo, pero con nuestra actitud, porque estamos por la ley de Dios, lo que Él quiere que hacemos, nosotros le estamos sirviendo es a Dios. Y dice que entonces, ¿qué de Dios, no del jefe, vamos a recibir la recompensa? Bendito sea. Sí, que yo, ese que yo ando buscando, que también dice algo que está bien bueno ahí. Primera de Timoteo capítulo 6,
del 1 al 2 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que quedó, ¿verdad? Pastora, una cosita más que por aquí que estoy llegando donde quería llegar. Dice que criados, primera de Pedro 2:18, criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Llegamos ahí donde queríamos llegar. Oiga, ahí lo dice el Señor claro, no a los afables solamente, sino a algunos aquellos que son, dice, difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. Y también en el proceso que estamos pasando con ese tipo de jefe, nos toca orar. Y el Amén. Señor nos dará la victoria. Amén. Y Gloria a ese es un Dios. testimonio para el día de mañana también dar a otra persona que esté pasando por un proceso o peor. El Señor nos da la victoria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no, ya no hay más por las redes. No sé si alguien aquí tiene alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Podemos. Bueno, vamos a despedir ya del Del aire. aire, del aire. Bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Le damos muchas gracias a los hermanos, amigos que nos están mirando y que nos van a mirar, ¿verdad?, a través de Facebook. Que el Señor bendiga su vida. Esperamos que en Dios que esta palabra haya sido de aliento, que haya renovado su fuerza, que haya sido el Señor, como lo creemos fielmente, hablándole, ¿verdad?, a través de nosotros, porque solamente somos vasos y de barro, mi hermano, porque la excelencia está en lo que contiene, que es el precioso Espíritu Santo de Dios. Que tengan una tarde bendecida, una semana que inicia bendecida, en el nombre poderoso de Jesús. Y hasta aquí, ¿verdad?, nuestro programa, ¿verdad?, de Reforma y Avivamiento en la Iglesia del Arca del Pacto de Dios. Dios le bendiga.